Amigos, gracias por mantenerse en sintonía, gracias por acompañarnos en La Grieta, donde rompemos las mentiras del narcorrégimen. Hoy nos acompaña un varguense, si usted también está en Vargas, escriba, economista, coordinador del Comando de María Corina para las primarias, coordinador para las presidenciales, líder, fundador de 20 Venezuela y 20 Vargas, preso político, señores, y además economista. José Amalio, un invitado de lujo, nos acompaña Juan Freites. Y además alguien que estuvo en las mazmorras del régimen, en esta desgracia que ha vivido Venezuela. Yo le quiero preguntar a Juan, estamos claros que el 22 de octubre es el artífice de todo esto. Sin 22 de octubre no hubiésemos tenido un 28 de julio, pero sin 28 de julio y todo lo que se hizo, no solamente el partido, sino toda la gente, los venezolanos, no hubiésemos tenido un 3 de enero. Ahora te pregunto, Juan, sin 3 de enero, ¿tú crees que hubieses estado en libertad un día como hoy? Absolutamente no. Es que esto ha sido un proceso, como yo se lo he dicho a mis equipos, a mi familia, por supuesto, amigos y con tanta gente que ha hablado de que ha salido. Este es un proceso que ha venido por pasos, por hitos, tal cual como tú acabas de nombrar cada una de esas fechas, sin que cada paso no se hubiese concretado, hoy yo no pudiera estar hablando con ustedes aquí y de esta manera, digamos, medianamente libre, porque al final, como le dije al comienzo, que es un remanente del régimen que hay que terminar de finiquitar para que terminen de desalojar el poder, pero sí se siente de que hemos avanzado lo suficiente como para decir que estamos hoy más que nunca a puerta de una transición. Después de 2 años secuestrados, Juan, primero que es admirable cómo pierde el miedo, y además la mayoría de los presos políticos de 20 Venezuela han salido absolutamente sin miedo. Lo hemos visto por las redes, hemos visto los recibimientos en algunos estados, pero después de 2 años de ese secuestro en el helicoide, simplemente por coordinar la victoria de María Corina Machado el 22 de octubre, sin haber cometido ningún delito, sales ahora a la calle. ¿Cómo estás viendo la economía? ¿Cómo ves a los venezolanos? ¿Cómo ves esa madurez del pueblo venezolano que entiende claramente que ninguna mejoría que se empiece a ver es parte de que Delcy hizo algo bueno, Jorge Rodríguez o Diosdado, sino que es una orden y es una tutoría de los Estados Unidos? ¿Cómo estás viendo la calle? ¿Cómo ves que la gente se siente en este momento en tu estado, en el estado Vargas? Bueno, yo creo que hay esperanza, por supuesto que hay esperanza de un cambio más que nunca, pero también es un pueblo que ha sufrido los estragos del socialismo durante estos últimos 27 años y debido a la inestabilidad institucional, debido a que aún no sabemos cuál es el rumbo claro que va a tomar la economía venezolana, el venezolano vive en desesperación, vive en el día a día. Yo tengo apenas un poco más de una semana que salí del helicoide, gracias a Dios. Pero yo todavía no entiendo cómo es el tipo de cambio, si el dólar bajó, si el dólar subió, si hay que pagar con efectivo, si hay que pagar con bolívares. Al final es el mismo marasmo, es el mismo entuerto de una economía que aún no termina de dar el primer paso. Ni siquiera el primer paso para desmontar todo esto, todas estas políticas erradas económicas del socialismo del siglo XXI. Un caso clarito son todos los emprendimientos que hay en el país. Mucha gente apuesta a su país, muchos venezolanos, jóvenes, adultos mayores inclusive, hacen su inversión, poca o mucha, pero al final se termina diluyendo por la falta de estabilidad monetaria, por una inflación que no ha terminado de descontrolarse y lo más importante, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay generación de riqueza. Y si no hay generación de riqueza, no hay prosperidad. Pero para que todas estas variables puedan hacerse realidad, tiene que haber algo fundamental, la matriz de todo, que es libertad y democracia. Licenciado, nos escriben, están viéndonos en vivo en este momento y ese es el tema. Muchos venezolanos van a trabajar
y no les alcanza a nivel de que estacionan el carro en su casa, porque no les alcanza para llenar el tanque de gasolina y se van en transporte público, pero mantienen ese trabajo por el seguro médico. Y luego tienen los emprendimientos de los que usted hablaba, porque qué orgullosa estoy yo de cada uno de los venezolanos, para poder llevar el pan a la mesa, tienen 2 y 3 trabajos, algo que en nuestro país no sucedía. Esto es algo cultural aquí, en Estados Unidos uno tiene 2, 3 trabajos cuando te pagan por hora, pero en Venezuela esto no sucedía. ¿Qué medidas se deberían tomar a corto, mediano y largo plazo para restablecer el salario de los venezolanos y de cuánto debería ser? Y sé que es muy fuerte la pregunta que le voy a hacer, porque hay que hacer análisis y estudios para que la inflación no se termine pues ampliando, pero de cuánto debería ser el salario de los venezolanos, sin olvidar a nuestros pensionados, a nuestros abuelitos, sin olvidar a los jóvenes que están estudiando y se están preparando. Bueno, yo creo que hay que empezar en la generación de confianza. En la generación de confianza para que se pueda estabilizar la economía. Y una economía estabilizada parte del hecho de que hay que desmontar todos los controles que tiene el régimen sobre la economía. Control de precios, control cambiario, control de sueldo. Todo ese aparataje restrictivo económico hay que irlo desmontando paulatinamente. Eso acompañado de una estabilidad institucional, de una robustez democrática que permita a los generadores de riqueza, que son los empresarios privados, poder invertir para que la producción aumente, la productividad cada vez sea mejor y haya un proceso de estabilización. ¿Qué hablo de estabilización? Una estabilización de precios, que se mantengan unos precios más o menos iguales en un periodo de tiempo determinado, muy largo, valga además decirlo, para que paulatinamente los venezolanos puedan ir recuperando su poder adquisitivo. No se trata de aumentar el salario o aumentar las pensiones, que por supuesto hay que aumentarlas, o aumentar los sueldos de los empleados públicos simplemente poniendo un número para que tenga más en tu bolsillo, pero resulta que estás imprimiendo dinero inorgánico en el caso de los empleados públicos, y eso otra vez va a generar presión inflacionaria, que va a hacer que los precios reboten y el poder adquisitivo no termine de despegar o se desplome. Yo soy de lo que creo que hay que ir en un proceso paulatino, desmontaje de los controles, productividad y producción, generación de riqueza y aumentos progresivos de los sueldos y salarios de los venezolanos. Pero ese es un caso, digamos, clásico. Nuestro caso no es clásico. Venezuela viene de 27 años de destrucción y tiene que haber también un programa de emergencia humanitaria y económica inmediata desde el día 1 que permita a los venezolanos poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de salud, de educación, para poder, digamos, no curar, pero sí amortiguar todo el daño que se ha cometido durante los últimos 27 años. Juan, vamos a un corte, ya vamos a regresar y creo que hablemos del tema político. Hoy en Venezuela, de la transición, si se puede dar con esta gente, si puede haber confianza con esta gente, o por el contrario, no pueden seguir ese régimen residual para que haya estabilidad en Venezuela. Ya regresamos.